¿Se han preguntado de qué nos habla el decreto 2157 del 2017? Bueno, te contamos. Nos habla de cómo elaborar el plan de gestión del riesgo de desastre para garantizar la protección de las personas, así como los activos culturales y ambientales. ¿En dónde? En las entidades públicas y privadas, con o sin ánimo de lucro, como lo son las empresas de prestación de servicios públicos, empresas de obras civiles mayores, las que desarrollan actividades industriales, las empresas de transporte y almacenamiento de carga, las de construcción bajo la categoría 4 de alta complejidad. ¿Para qué se elabora este plan? Este plan se elabora para reducir las condiciones de riesgo actuales y las que puedan presentarse en un futuro, como lo son las amenazas de origen natural. Estas son eventos propios de la naturaleza, como lo son las inundaciones, los sismos, incendios forestales, entre otros. También están las amenazas de origen socionaturales. Se expresan a través de fenómenos de la naturaleza, pero en su ocurrencia interviene la acción humana. Un ejemplo de ello serían la tala de árboles y como consecuencia daño al ecosistema, pérdida de biodiversidad y a la aridez en el terreno. Otra amenaza es la de origen antrópico. Estas son generadas por la actividad humana. Un ejemplo de ello sería alguna situación de riesgo por grupos armados. También están las amenazas de origen tecnológico. Esa es la probabilidad de que un objeto, un material o un proceso peligroso ocasione un número determinado de consecuencias a la salud o al medio ambiente. Un ejemplo de ello sería el riesgo por escapes o derrames de sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente, ya sea por medio de tubería o vehículos. También están las amenazas de origen biosanitario. Son las de actividad sanitaria, pero que son potencialmente contaminadas con sustancias biológicas. Un ejemplo de ello sería la obtención de un virus por el mal manejo de residuos y debido a ello se genere una epidemia o una pandemia. Otra amenaza son las de origen humano no intencional. Como su nombre lo indica, son causadas por el hombre de manera no intencional, como lo son las distintas formas de contaminación de agua, aire, suelos o los incendios. Estas amenazas nos las menciona la norma. Ahora sí, ¿qué es el plan de gestión del riesgo de desastre en entidades públicas y privadas? Bueno, este es el instrumento que nos ayuda a identificar, a priorizar, a formular y a programar cómo hacer el seguimiento a las acciones necesarias
para conocer, reducir las condiciones de riesgo que puedan presentarse actual o a futuro, interna o externamente en la organización, así como dar respuesta a los desastres que puedan presentarse. Bueno, subsección 1, formulación del plan. Artículo 231.5.211. Formulación del plan de gestión de riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, o en sus siglas PGRDEPP. Básicamente lo que quiere establecer esta formulación del plan de gestión del riesgo es identificar los lineamientos y demostrar los lineamientos que se deben de tener para las entidades públicas y privadas. El primer lineamiento es el proceso de conocimiento del riesgo. En este lineamiento vamos a entender las bases temáticas para desarrollar el proceso de reducción del riesgo y manejo de desastres. En su contenido vamos a encontrar 3 aspectos, los cuales son establecimiento del contexto y valoración de riesgo, teniendo en cuenta que esta parte es la que me corresponde. Entonces vamos a empezar con el establecimiento del contexto. Dentro de este punto hay unos aspectos también a tener en cuenta. Los elementos que vamos a mencionar a continuación hacen parte, como ya lo mencioné, del establecimiento del contexto, y la información general de la actividad es el primero de ellos. En este punto se quiere hacer una descripción como tal, es decir, nombrar los aspectos generales de la empresa, como el nombre, la razón social, la ubicación, las vías de acceso, la actividad principal, complementaria, descripción de la producción o servicio resaltado, la actividad que puede generar un riesgo de desastre para la sociedad. Y básicamente son estos puntos los que se esperan de estos elementos. Identificar, digamos, todas las fuentes potenciales de riesgo con lo que tiene que ver respecto a la actividad general que está realizando la empresa. Luego vamos a encontrar un contexto, un segundo contexto, el cual es el contexto externo. Este hace referencia a la parte exterior de la empresa y en este punto se busca que la empresa y su razón social, su compromiso social y la confianza que debe generar con su ambiente externo cumpla los siguientes puntos como elementos expuestos en torno de la actividad y la relación con el área de afectación probable. Aquí se incluyen las personas, los medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, además de bienes culturales e infraestructurales. También se le pide que la empresa tenga un reconocimiento del establecimiento y de su entorno con respecto a sus condiciones biofísicas y de localización. Segundo elemento, encontramos el contexto interno. Esto corresponde a todo lo que se refiere al ambiente intrínseco de la empresa, lo cual lo que busca es tener sincronicidad con lo externo y lo interno en relación a sus funciones, estrategias, estructuras, metodologías y planificación a la hora de generar sus procesos productivos. Por ende, debe de tener este punto del contexto externo, debe incluir algunos lineamientos para mantener esa sincronicidad de la empresa y poder encontrar el riesgo de una manera efectiva. Para culminar, hace falta el contexto del proceso de gestión del riesgo, el cual se orienta a definir aspectos de actuación en la toma de decisiones. Básicamente es centrarse para obtener una mayor sincronicidad en los roles específicos de esta gestión del riesgo, como responsabilidades, roles, estructuras, actividades, además de precisar y definir e identificar algunos aspectos. Luego pasamos al criterio del riesgo, que lo que hace es definir las herramientas con las cuales se van a medir los indicadores que nos van a permitir identificar, digamos, si las técnicas que se están empleando para contrarrestar este riesgo funcionan o no. Cabe recalcar que todo este conjunto de criterios, como la probabilidad, los marcos temporales de la probabilidad y el nivel de riesgo, dependen mucho del riesgo con el que se esté trabajando. Y aquí ya pasamos al segundo aspecto que se había mencionado al principio, que es la valoración del riesgo. Esto ya es en un segundo momento donde se empiezan a utilizar los datos anteriores, pero además se valora el riesgo, incluyendo la identificación de
de este mismo, el análisis y la evaluación. Uno de los aspectos clave, y digamos que aquí se pueden realizar unos aspectos mínimos, es la identificación del riesgo, lo cual tiene como otros aspectos como la determinación, la identificación de las causas y fuentes de riesgo y la caracterización, en la cual se tiene que identificar las amenazas, el listado de escenarios posibles, áreas de afectación probable y elementos expuestos, consecuencias potenciales colaterales, experiencias y lecciones aprendidas y actores relacionados. Además, dentro de este punto también se hace el análisis del riesgo. Entonces, como lo que estamos haciendo aquí ya es la valoración, este punto es importante porque analiza y determina las consecuencias, la probabilidad del riesgo, permitiendo así un reconocimiento y comprensión a detalle de cada amenaza. Los puntos dentro de este concepto se describen como etapas. La primera etapa es la definición de los métodos para estimar el nivel de consecuencia, lo cual tiene como unos efectos que son sociales, económicos y ambientales. La definición del método de análisis, de la posibilidad y la estimación de la probabilidad. Factores que afectan las probabilidades y las consecuencias, valoraciones de controles existentes y análisis de consecuencias a través de la descripción. Hasta aquí llega mi parte. Espero que hayan entendido la importancia de aplicar estos métodos para hacer una valoración del riesgo y poder aplicar un plan de gestión del riesgo para empresas públicas y privadas. Muchas gracias. Buena evaluación del riesgo. Este nos permite determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete, al nivel de severidad de las consecuencias de esta concreción, mediante la estimulación de valor de los riesgos y de las pérdidas potenciales o nivel estimulado del riesgo, con los criterios de riesgo definidos y establecidos en el contexto, los cuales pueden ser, entre otros, los criterios de riesgo usados por las actividades de naturaleza, magnitud y complejidad similar o los establecidos por cada sector. En la evaluación de riesgo tenemos que considerar ciertos puntos, que estos serían la comparación de los niveles estimulados del riesgo según el contexto de la actividad desarrollada por la entidad pública o privada, evaluada con el fin de determinar la importancia del riesgo, el nivel del riesgo o el tipo de riesgo. Como segundo tenemos priorizar el riesgo. Tercero, elementos de entrada para la toma de decisiones, es decir, la comprensión del riesgo, del análisis del riesgo, con consideraciones éticas, legales, financieras, también tenemos la percepción del riesgo. Y el cuarto sería la identificación de medidas para el tratamiento del riesgo. Bueno, el monitoreo del riesgo, nos permite reconocer el comportamiento en el tiempo de los riesgos, sus amenazas y vulnerabilidades, las cuales se pueden cambiar la valoración del riesgo y realimentar el proceso de conocimiento. Los procesos de monitoreo podrán estar alineados con aquellos dispuestos en el sistema de gestión de la entidad y con el sistema de alerta dispuestos por la entidad, del sistema nacional, del sistema de gestión de riesgo de desastres a nivel nacional, regional o municipal. También contempla como mínimo los siguientes aspectos, que serían protocolos o procedimientos de cómo se lleva a cabo el monitoreo, protocolos o procedimientos de notificaciones, selección de parámetros e indicaciones, diseño e instalación de la instrumentación, obtener información adicional para mantener la valoración del riesgo, analizar y aprender lecciones a partir de eventos ocurridos, identificar riesgos futuros. Bueno, proceso de reducción del riesgo. Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de inversión, las directrices para el diseño y la especificación técnica de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizando y evaluando el proceso de conocimiento del riesgo mediante la reducción del riesgo actual. Esto cómo lo haríamos, mitigando el riesgo e interviniendo correctivamente. También reducir el riesgo futuro. ¿Cómo reducimos este riesgo futuro? Previniendo el riesgo y con una intervención prospectiva. Bueno, intervención correctiva. Su objetivo es disminuir el nivel de riesgo existente de la población de los bienes sociales, económicos, ambientales del área de influencia de probable afectación de las entidades.
a través de acciones de mitigación en el sentido de disminuir o reducir condiciones de amenazas cuando sea posible y la vulnerabilidad de los elementos expuestos de la entidad para abordar las causas y las consecuencias. Esta intervención debe tener como mínimo unas características que serían identificación de alternativas de intervención correctiva. Estas son aquellas opciones que se establecen para dar solución a las prioridades para la implementación del tratamiento del riesgo. Otra característica sería priorización de la medida de intervención. Esto se hace mediante un análisis para la toma de decisiones. Una vez visualizadas las alternativas de intervención, se da paso a la priorización mediante un análisis multicriterio de costos y beneficios, costos y efectividad u otros utilizados por la entidad. Otra característica sería el diseño, especificación y desarrollo de las medidas de intervención seleccionadas. Mediante un análisis para la toma de decisiones, una vez visualizadas las alteraciones de inversión, se da paso a la priorización. Otro sería la intervención prospectiva. Esta busca garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y se concreten a través de acciones de prevención. Protección financiera. Estos son los instrumentos del mercado financiero suscritos de manera anticipada para disponer el recurso económico, una vez se materialice el riesgo para cubrir el costo de los daños y de la recuperación. Proceso de manejo de desastres. Con base en los resultados de análisis específicos de riesgo y las medidas implementadas de reducción de riesgo, se estructurará un plan de emergencia y contingencia del proceso de manejo de desastres, el cual se compone de preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta y la ejecución de la recuperación. Eso sería la rehabilitación y reconstrucción. Estas últimas se realizarán acorde a lo establecido en la evaluación inicial y posemergencia de acuerdo al grado de impacto sobre la población y los bienes y servicios interrumpidos y deteriorados. En el proceso de manejo de desastres, con base en los resultados del análisis específico de riesgos y las medidas implementadas de reducción del riesgo, se estructura el plan de emergencia y contingencia del proceso de manejo del desastre, el cual se compone de la preparación para la respuesta y la ejecución de la respuesta. En la preparación para la respuesta, mediante la herramienta Plan de Emergencias y Contingencia PEC, se definen los mecanismos de organización, coordinación, funciones, competencias, responsabilidades, así como recursos disponibles y necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar. También precisa los procedimientos y protocolos de actuación. Entonces, para optimizar la ejecución de la respuesta es preciso realizar capacitaciones, simulaciones y simulacros como mínimo una vez al año, equipamiento de herramientas, equipos, accesorios, sistema de alerta temprana y disponibilidad del personal idóneo para atender cada emergencia. Planeación y organización. Cada entidad debe contar con protocolos y procedimientos y un equipo de respuesta establecido en su plan de emergencia y contingencia, con unas funciones y responsabilidades específicas de acuerdo a cada escenario de riesgo identificado. Inventario de recursos, disponible para la atención de emergencias y contingencias. En la ejecución de la respuesta, se define el marco de actuación de la entidad para responder a diferentes eventos adversos que se pueden presentar, donde se desarrollan contenidos mínimos como objetivos y alcance, los niveles de emergencia, en donde está establecido por medio de variables como la afectación, la característica de la emergencia y la capacidad de respuesta. La alerta, donde encontramos los sistemas de alerta temprana y los códigos de colores que servirán para iniciar las tareas de acuerdo a cada actuación. Por ejemplo, el color verde, normalidad en las actividades; color amarillo, preparación para la respuesta; color naranja, alistamiento; color rojo, inicio de las acciones de respuesta. También están las alarmas, que pueden ser audibles o visuales. Lo importante es que sean conocidas por todos los involucrados en la organización.
y los niveles de activación, en donde se deberá establecer un punto de intervención de entidades externas a la entidad involucrada para que apoye en las labores de atención con medios y capacidades locales, regionales o nacionales según las necesidades. Hay protocolos y procedimientos de respuesta para cada tipo de emergencia. Entonces, en el protocolo encontramos, primero, evacuar el sitio de la emergencia y su área de influencia de probable afectación de acuerdo al plan de evacuación. Segundo, organizar las personas que lideran las acciones de respuesta de la entidad y el establecimiento de una estructura de mando para desarrollar acciones. Tercero, habilitar recursos como equipos, herramientas y los medios necesarios para garantizar la respuesta inmediata. Cuarto, determinar acciones a desarrollar, teniendo en cuenta la preparación ante una emergencia y ejecución de la misma, así como uso de sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación, puntos de encuentro y centros de alojamiento, teniendo en cuenta la capacidad de los refugios con detalles demográficos, como por ejemplo, si son hombres, mujeres, niños, niñas, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, entre otros, así como la información más relevante para la evacuación de la entidad y de la zona de influencia de probable afectación de esta. Y quinto, iniciar la aplicación de la evacuación de daños y análisis de necesidades, EDAN. También en los procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia tenemos directorio de contacto para emergencia, cadenas de llamado, sistema de alerta temprana y todas las demás que faciliten la atención de la emergencia. Existen prioridades para dar respuesta a la emergencia o desastre, la cual la toma de decisiones se debe enfocar en salvar el mayor número de vidas, en reducir los impactos al ambiente, a proteger los bienes e infraestructura y a la preservación de la información. Implementación sectorial y armonización sectorial. Una vez adoptado el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, la entidad deberá implementar con sus propios recursos económicos, tecnológicos y humanos, con las medidas del conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. El seguimiento y verificación. Se debe verificar en los avances y el impacto de la gestión para el mejoramiento. Se hace previsto desarrollar las siguientes actividades mínimas. Primero, garantizar los controles eficaces y eficientes. Segundo, generar reportes acorde a lo definido por la entidad sobre el seguimiento al plan de gestión del riesgo de desastres, de manera que permita su evaluación y su plena planeación. Tercero, formular recomendaciones para el mejoramiento continuo en la implementación de los procesos de gestión y de todas sus acciones. Socialización y comunicación. La socialización y la comunicación busca promover el aumento de la conciencia del riesgo, la participación, la sensibilización y la socialización de las estrategias definidas. Para una comunicación efectiva hay que tener los siguientes aspectos. Primero, formular una estrategia de comunicación efectiva. Segundo, comunicar a la población de la empresa y del área de influencia los resultados del plan y mecanismos de participación del mismo. Control del plan. Los órganos de control del Estado ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control y la sociedad, a través de los mecanismos de veeduría ciudadana a los planes de gestión del riesgo de las entidades públicas y privadas. Asimismo, las entidades son corresponsables de la gestión del riesgo y en esa medida desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo como lo son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Requerimientos adicionales. Cada uno de los sectores correspondientes a las actividades que trata el presente decreto, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia, podrán establecer contenidos o requisitos adicionales al plan frente a los componentes específicos que se requieran para la implementación efectiva de los procesos de gestión del riesgo y desastres. Revisión y ajustes. Este plan de gestión del riesgo debe ser revisado y ajustado anualmente cuando el sector o entidad lo considere necesario.
o cuando los resultados de los ejercicios evidencian la necesidad de acciones del mejoramiento del plan.